Hay historias que no solo se cuentan, se sienten. Y si creciste en los años 90, es muy probable que una de esas historias haya sido la de 5 jóvenes guerreros que, a pesar del dolor, la sangre y la derrota, jamás dejaron de levantarse. 5 jóvenes con armaduras brillantes que peleaban por la justicia, por la amistad y por una diosa que apenas comprendían, pero a la que defendían con la vida: Saint Seiya, o más conocido como los Caballeros del Zodiaco. Un fenómeno que no solo marcó la infancia de millones, sino que definió una manera de entender el honor, la resistencia y el destino. ¿Pero de dónde nació todo esto? ¿Qué motivó a un mangaka japonés a mezclar mitología griega con constelaciones del zodiaco y a darle forma a una de las series más memorables de la animación japonesa? ¿Cómo fue posible que un manga de 1986 se convirtiera en un emblema de la cultura pop en países tan lejanos como México, Colombia, Argentina, Chile o Perú? Porque detrás de cada batalla en el santuario, detrás de cada lágrima de Seiya o de cada grito desgarrador de Ikki, hay una historia más grande, una historia que empieza con el sueño de un solo hombre, en un Japón que hervía de creatividad, pero también de exigencias editoriales aplastantes, un país en plena transformación cultural, en donde los jóvenes buscaban sentido, identidad, fuerza, y donde los dioses del Olimpo encontraron un inesperado hogar en el papel impreso de una revista semanal. Esta es la historia de cómo nació Saint Seiya, no solo como un manga o un anime, sino como un símbolo, un puente entre Oriente y Occidente, un eco eterno de la frase que todos recordamos: los caballeros que protegen a la diosa Atena en cada generación. Hoy en Narratopia vamos a elevar el cosmos al máximo para explorar el verdadero origen de esta saga inolvidable. Para entender cómo nació Saint Seiya, primero hay que mirar al Japón de los años 80, no solo como una nación tecnológica y futurista, sino como un país en plena efervescencia cultural, atrapado entre el respeto milenario por sus raíces y una atracción cada vez más fuerte por lo occidental. Japón acababa de salir de la crisis del petróleo de los 70 y entraba en una era conocida como el milagro económico japonés. Las grandes ciudades bullían de energía. Tokio crecía hacia arriba, pero también hacia adentro. Las luces de neón empezaban a teñir las noches y los jóvenes vivían una transformación silenciosa. La televisión se convirtió en el espejo del deseo colectivo. La animación, que había sido un formato infantil en décadas anteriores, empezó a evolucionar. Ya no se trataba solo de robots gigantes o aventuras escolares. Se hablaba de sacrificio, de destino o de guerra interior. El manga florecía como nunca. Revistas como Shonen Jump llegaban a vender más de 3 millones de ejemplares por semana. Cada lunes, millones de jóvenes esperaban con ansiedad los nuevos capítulos de sus historias favoritas. Era una época en la que el éxito de un mangaka podía cambiar su vida en cuestión de meses, o destruirlo si no lograba destacarse entre la feroz competencia. En ese mundo competitivo, brillaban autores como Akira Toriyama con Dr. Slump y luego con Dragon Ball, Buronson y Tetsuo Hara con Hokuto no Ken, Rumiko Takahashi con Urusei Yatsura. Cada uno de ellos aportaba algo nuevo al panorama, pero aún hacía falta una historia que uniera acción y espiritualidad, estética occidental y drama oriental, algo que conectara con esa juventud que vivía entre el deber y el deseo, entre la tradición del Bushido y la influencia de Hollywood. Además, los 80 fueron una década de obsesión con lo místico, la astrología, los signos zodiacales, la numerología y los mitos de civilizaciones antiguas invadían los medios japoneses. Los adolescentes consumían con devoción horóscopos y test de compatibilidad zodiacal. Las constelaciones eran algo más que estrellas, eran símbolos de personalidad, fuerza y destino. Y ahí, justo en ese cruce de caminos entre tradición y modernidad, misticismo y espectáculo, surgió la chispa perfecta. Un contexto sociocultural que Masami Kurumada no solo supo aprovechar, sino que transformó en un universo entero de armaduras, constelaciones y batallas sagradas. Antes de las 12 casas, antes de Atena, antes del cosmos elevándose al máximo, hubo un chico solitario, fanático de las artes marciales y con un profundo amor por el dibujo. Este chico se llamaba Masami Kurumada, y aunque hoy su nombre esté grabado en la historia del anime y el manga, sus comienzos fueron tan silenciosos como duros, porque Kurumada no nació como un genio, se hizo a golpes como sus personajes. Nació en Tokio en 1953, en una familia de clase media. Desde muy joven se sintió atraído por el boxeo, y eso marcó su obra desde el inicio. Pero más allá del deporte, había algo que lo fascinaba aún más: la narrativa del esfuerzo personal, la lucha del individuo contra el destino, contra el sistema, contra la injusticia. Esa idea se convertiría en el alma de todas sus historias. Kurumada debutó como mangaka en 1974 con Sukeba Arashi, pero fue con Rin Nikakero en 1977 que alcanzó su primer gran éxito. En ella ya estaban muchas de las semillas que florecerían más tarde en Saint Seiya: la hermandad, los combates estilizados, la superación constante y ese aire épico que transformaba cada pelea en una cuestión de vida o muerte. Lo que diferenciaba a Kurumada de otros autores era su visión estética y su concepto del honor.
Sus personajes nunca peleaban solo por ganar, peleaban para proteger, para redimirse, para encontrar su lugar en el mundo. Y a diferencia de mangakas más técnicos, Kurumada era más intuitivo. Sus trazos eran simples, incluso algo toscos comparados con otros autores de su época, pero compensaba eso con una narrativa emocional, con rostros que gritaban con rabia y lágrimas que caían con una honestidad brutal. En 1985, cuando Rin Kakero ya había terminado y Kurumada buscaba una buena idea, se encontró reflexionando sobre el zodiaco occidental. Fascinado por la astrología, la mitología griega y los símbolos antiguos, imaginó un mundo donde los guerreros estuvieran vinculados a las constelaciones. Así nació la primer chispa de lo que luego sería Saint Seiya. Pero no fue fácil. Los editores de Shonen Jump no estaban convencidos. El concepto era extraño. Kurumada tuvo que reescribirlo varias veces hasta que logró un equilibrio entre acción, misticismo y mitología. Cuando finalmente le dieron luz verde, se la jugó toda. Cada página del manga original lleva el peso de esa apuesta. Y lo más curioso es que al principio Saint Seiya no fue un éxito inmediato en Japón. Su verdadero estallido vendría con la serie de televisión, que expandiría su universo y lo llevaría más allá de lo que Kurumada había imaginado. Kurumada nunca fue el mangaka perfecto, no todos amaban su estilo de dibujo, pero sí fue uno de los más visionarios, uno de los pocos que entendió que en el fondo, cada niño que lee un manga quiere creer que hay una fuerza dentro de él que puede despertar, que puede crecer, que puede arder como un cosmos. Por eso, más que un creador, Masami Kurumada fue el primer caballero del zodiaco. Antes de que Seiya alzara su puño al cielo, antes de que las armaduras brillaran como constelaciones encarnadas, Saint Seiya era apenas una idea en borrador, un conjunto de trazos inestables y conceptos dispersos en la mente de Masami Kurumada. Corría el año 1985, y Kurumada, ya reconocido por su éxito con Rin Kakero, fue entonces cuando comenzó a esbozar un concepto basado en la astrología y las constelaciones. Pero había algo que no terminaba de cuajar. Kurumada sentía que el concepto aún no tenía alma. Faltaba un elemento que conectara la acción con lo espiritual, lo simbólico con lo emocional. Fue entonces cuando volvió a uno de sus intereses personales más profundos, la mitología griega, la leyenda de los dioses del Olimpo, los mitos de héroes trágicos, la figura de Atena como diosa de la sabiduría y la guerra justa. De pronto, todo encajó. Si sus personajes eran guerreros de distintas constelaciones, ¿por qué no convertirlos en caballeros sagrados que protegían a Atena generación tras generación? Esta decisión lo cambió todo. El proyecto dejó de ser un manga de peleas para convertirse en una saga épica con resonancias espirituales. Kurumada comenzó a redibujar los personajes, a darles un trasfondo, a crear sus códigos de honor y sobre todo a vincularlos con una misión sagrada. Ya no se trataba solo de vencer al enemigo, sino de defender el equilibrio del mundo. En los primeros bocetos, Ikki tenía otro rostro y no existían aún ni siquiera las 12 casas ni los caballeros dorados. Pero a medida que Kurumada se sumergía en las constelaciones, los signos zodiacales comenzaron a tomar forma narrativa, y con ellos nació el verdadero concepto que lo cambiaría todo. Cada armadura debía reflejar la esencia de una constelación, y con cada constelación, una personalidad, un destino, una cruz para cargar. La editorial Shueisha, que publicaba Shonen Jump, no quedó convencida del primer borrador. Le pidieron ajustes, más dinamismo, más claridad, pero Kurumada no cedió en lo esencial. Sabía que tenía algo distinto. No quería solo héroes fuertes, quería guerreros que sufrieran, que cayeran, que se levantaran y que en el proceso nos enseñaran a no rendirnos nunca. Y así, entre bocetos rechazados y dibujos modificados una y otra vez, nació el germen de lo que pronto se llamaría Saint Seiya, no como un éxito instantáneo, sino como una visión que aún estaba encontrando su forma. Una visión que empezaba a arder muy lentamente, como el cosmos de sus futuros protagonistas. Para él los caballeros no eran simplemente guerreros, eran representaciones humanas del equilibrio entre destino y voluntad, entre las fuerzas del universo y la elección individual. De ahí nace la estructura misma de Saint Seiya, Atena como figura protectora y guía espiritual, los 88 caballeros divididos en rangos, bronce, plata y oro, las constelaciones como marca de identidad, no solo estética, sino espiritual. Las 12 casas como una reinterpretación de los signos zodiacales, convertidas en templos guardianes donde cada caballero dorado representa no solo un signo, sino una forma de vida. La astrología daba el mapa, la mitología ponía el alma, y el manga la forma. Cada combate de Saint Seiya no era solo un choque de técnicas, sino un duelo de filosofías. Chiru, el caballero del dragón, representaba el sacrificio, y Oga, del cisne, simbolizaba el duelo. Ikki, el caballero del fénix, era la reencarnación de la resurrección, y Seiya sería la fe ciega, la que se levanta incluso cuando todo está perdido, la que no pregunta por qué, pero lo da todo. Como Perseo enfrentando a Medusa, como Aquiles cruzando los muros de Troya,
Seiya lucha por algo que está más allá de la victoria, por lo que cree justo. Esa es la esencia que hizo que Saint Seiya trascendiera las fronteras, porque aunque sus protagonistas eran japoneses, sus batallas hablaban en un lenguaje universal, el del mito, y aunque su cosmos nacía en un manga, ardía en el corazón de todos los que soñamos alguna vez con ser algo más de lo que somos. En enero de 1986, en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump, nació oficialmente una saga que transformaría el manga y dejaría una marca imborrable en varias generaciones. Saint Seiya, conocido en nuestra región como los Caballeros del Zodiaco. Desde el primer capítulo, Saint Seiya mostró una estructura clara y poderosa, 5 jóvenes guerreros elegidos, cada uno con una armadura sagrada, una constelación protectora y un corazón marcado por el sacrificio. El manga nos presentaba a Seiya, Chiru, Yoga, Shon e Ikki, jóvenes marcados por su pasado, dispuestos a dar la vida por una causa mayor. A nivel editorial, Saint Seiya fue un riesgo para la Shonen Jump. En esa época, la revista vivía una edad dorada con títulos como Dragon Ball, Capitán Tsubasa y Fist of the North Star. Uno de los elementos más impactantes fue el tono dramático que impregnaba la historia. No era habitual ver a protagonistas sangrar tanto, llorar abiertamente o luchar hasta el límite de la muerte por sus ideales. En lugar de centrarse solo en la victoria, el manga hablaba de por qué luchaban, qué significaba proteger algo y cuánto costaba realmente ser un héroe. Esta sensibilidad marcó una diferencia frente a otras obras contemporáneas. La recepción inicial fue positiva, aunque no fue explosiva. Saint Seiya no se convirtió en fenómeno desde el primer capítulo, pero sí demostró tener una base sólida de lectores que fue creciendo con cada arco argumental. El primero, el Torneo Galáctico, sirvió de introducción, pero fue con la saga de los Caballeros de Plata y posteriormente la monumental saga del Santuario cuando el manga alcanzó una madurez narrativa que le valió el reconocimiento definitivo del público. Para el segundo semestre de 1986, Saint Seiya ya no era solo una promesa, era una realidad. Las cartas de los lectores, los rankings internos y las cifras de ventas respaldaban que Kurumada había tocado una fibra emocional distinta, había logrado crear una historia con identidad propia, una que iba mucho más allá de los combates cuerpo a cuerpo, y hablaba de fe, destino, amistad, traición y redención. El nacimiento editorial de Saint Seiya es más que una fecha en una revista de manga, es el punto de partida de un universo que se expandiría a través del anime, las películas, los videojuegos y el corazón de millones de fans. Pero todo empezó ahí, con tinta negra sobre papel reciclado, en una época donde los héroes aún sangraban con orgullo y nunca dejaban de levantarse. Tras el éxito inicial del manga de Saint Seiya en las páginas de Shonen Jump, el siguiente paso lógico era llevar la historia al medio que en aquella época marcaba la infancia y la adolescencia de toda una generación, la televisión. No era cualquier salto, era la oportunidad de convertir un manga exitoso en un fenómeno cultural. Para esto, era necesario el respaldo de un estudio con peso y experiencia en la industria. Ese estudio fue Toei Animation. Fundada en 1948, Toei Animation ya era sinónimo de animación japonesa de calidad. Tenían en su historial franquicias como Mazinger, Dr. Slump, Capitán Harlock. Cuando se interesaron en Saint Seiya, el manga apenas había publicado sus primeros capítulos. Pero algo en el concepto, la estética y la intensidad del relato llamó la atención de los productores. Las armaduras, los combates casi mitológicos, la conexión con el zodiaco y los valores de sacrificio y hermandad ofrecían una fórmula explosiva para un anime shonen de alto impacto. La serie animada comenzó su producción en 1986, con una velocidad inusualmente rápida. Esto se debía, en parte, a que Toei ya veía el potencial de convertir la franquicia no solo en un programa de televisión, sino en una maquinaria de mercadeo, figuras de acción, álbumes, videojuegos, ropa y mucho más. Para hacerlo viable, era indispensable mantener un ritmo de producción semanal, lo que significó trabajar con una presión tremenda. El equipo encargado fue una mezcla de veteranos de la animación y jóvenes talentos. Shingo Araki y Michi Himeno se encargaron del diseño de personajes. Sus trazos estilizados, elegantes y fluidos definieron el aspecto visual que hoy recordamos con tanta fuerza. Las secuencias de transformación, las coreografías de combate, las expresiones faciales llenas de dolor o determinación, todo eso fue cuidadosamente orquestado por estos artistas. De hecho, el estilo visual de Araki se volvió tan popular que marcó una escuela dentro del anime ochentero. La música, compuesta por Seiji Yokoyama, fue otro de los pilares fundamentales del anime. Con una orquestación majestuosa y emotiva, supo elevar cada escena, haciendo que cada batalla sea una especie de ópera cósmica. La intro, Pegasus Fantasy, interpretada por la banda Make You, se convirtió en un himno, al punto de seguir siendo versionada décadas después.
Una de las decisiones más importantes fue la de expandir la historia más allá del manga original. Mientras Kurumada aún escribía el arco del santuario, Toei tomó la iniciativa de desarrollar sagas exclusivas para el anime, como la de Asgard, inspirada en la mitología nórdica. Aunque estas sagas filler no estaban en el manga, fueron realizadas con respeto al universo original y ayudaron a mantener el ritmo de emisión mientras el mangaka seguía trabajando. El impacto de la serie fue inmediato. Desde su estreno, el 11 de octubre de 1986, Saint Seiya se posicionó rápidamente entre los favoritos del público japonés. Pero su verdadero salto internacional vendría después. En países como Francia, España, Italia, Brasil, México y más tarde en casi toda Latinoamérica, la serie se convirtió en un fenómeno de masas, pero eso es otro capítulo. Durante los años 90, Latinoamérica vivió una auténtica explosión cultural televisiva. Millones de niños y adolescentes latinoamericanos encontraron un fenómeno que marcaría su infancia para siempre: Los Caballeros del Zodiaco. No fue inmediato y tampoco fue fácil. La serie tardó un tiempo en llegar a nuestras tierras. Mientras en Japón ya era un éxito a finales de los 80, su desembarco en Latinoamérica se dio con fuerza en 1993, cuando comenzó a emitirse en países como México, Chile, Perú, Colombia, Argentina y Brasil. En algunos casos llegó a través de canales nacionales. En otros, mediante el cable o la señal de cadenas como Rede Manchete en Brasil o Caracol y RCN en Colombia. Pero una vez que el cosmos comenzó a arder en nuestras pantallas, ya no hubo marcha atrás. Lo primero que capturó al público fueron sus armaduras brillantes, sus combates con una carga épica y, por supuesto, ese aire solemne que la hacía distinta a cualquier otra serie animada. Pero más allá del espectáculo visual, lo que realmente atrapó a una generación entera fue su narrativa. Saint Seiya no era simplemente otro dibujo animado japonés. Era una epopeya donde el sacrificio, la amistad, el destino y el dolor se fundían con una estética que nos resultaba completamente nueva. La serie se convirtió en un fenómeno transversal. Los niños la veían en la mañana antes de ir a la escuela o al regresar por la tarde, mientras los padres, a veces sorprendidos por la intensidad de la historia, comenzaban a familiarizarse con nombres como Seiya, Shiru, Yoga o Iki. Los álbumes de láminas, las revistas especializadas, los muñecos de acción, algunos oficiales, otros piratas, y las discusiones en el recreo convirtieron a los Caballeros del Zodiaco en un universo propio. Incluso muchos adultos, sin ser fans declarados del anime, reconocían el opening latino de Pegasus Fantasy y lo coreaban con una mezcla de nostalgia y entusiasmo. Un papel crucial en la conexión emocional con el público lo jugó el doblaje latinoamericano. La versión que se emitió en español, principalmente desde México, gracias al trabajo de Intertrack, logró algo más que una simple traducción. Humanizó los personajes, dotándolos de matices emocionales más cercanos al sentir latino. Las voces de Seiya, Chiru, Yoga, Chon e Iki se volvieron tan icónicas que hoy, décadas después, siguen generando lágrimas y sonrisas entre quienes crecimos con ellas. Y entonces ocurrió algo que pocas series logran. Saint Seiya trascendió lo televisivo y se convirtió en parte de la cultura popular. Inspiró a jóvenes a conocer sobre mitología, astrología, historia antigua e incluso artes marciales. Generó clubes de fans, convenciones y más tarde, en la era del internet, comunidades enteras dedicadas a preservar y expandir el legado de los caballeros. El fenómeno fue tan poderoso que incluso años después de su emisión original, cuando nuevas generaciones llegaban a la televisión, los canales seguían repitiendo la serie y vendiendo su mercancía. Los caballeros no eran solo nostalgia, eran un rito de paso. Y eso explica por qué, hasta el día de hoy, cada vez que alguien menciona a los guardianes de Atena, miles de corazones de Latinoamérica sienten que vuelven a ser niños, esperando con ilusión que el cosmos arda una vez más. Cuando Saint Seiya llegó a tierras occidentales, lo hizo con una fuerza tan arrolladora como el propio cosmos que invocaban los caballeros. Sin embargo, el viaje no fue del todo fiel, ni exento de sacrificios. Para poder adaptarse a las distintas culturas y restricciones televisivas de cada país, especialmente en América Latina y Estados Unidos, la serie atravesó un proceso de transformación que marcó su identidad para siempre. La censura, los cambios argumentales y al mismo tiempo el nacimiento de un doblaje que la volvería inmortal. En los años 90, muchas de las normativas televisivas eran especialmente estrictas con los contenidos para niños. Las series animadas debían seguir ciertas pautas morales, evitar la sangre excesiva, las referencias religiosas explícitas y, sobre todo, mantener un estándar de buen ejemplo para la audiencia infantil. Por eso Saint Seiya fue editada, suavizada, recortada y en algunos casos incluso fue reestructurada. En Japón, por ejemplo, era normal ver la sangre brotar a raudales en cada combate como un símbolo de coraje, sacrificio
y determinación. Pero en nuestras pantallas, esa sangre fue coloreada de blanco, azul o borrada por completo. Algunas escenas fueron cortadas, otras editadas con planos fijos o repeticiones para evitar mostrar violencia directa. Uno de los cambios más notables ocurrió en la adaptación estadounidense de Saint Seiya, donde la serie fue renombrada como Knights of the Zodiac. Allí no solo se modificaron los nombres de los personajes, Seiya pasó a llamarse Pegasus, Chiru se convirtió en Long, Sean en Andrómeda, y así sucesivamente. Además de esto, también se introdujo una banda sonora completamente distinta, más occidental, eliminando por completo el dramatismo musical original de Seiji Yokoyama. Además, muchas escenas fueron eliminadas, reorganizadas o cambiadas de orden, lo que provocó una desconexión argumental que fue duramente criticada por los fans. Esta versión fue un fracaso y no logró conectar con la audiencia como sí lo hizo la versión latina. Afortunadamente, en Latinoamérica el destino fue distinto. La versión emitida por televisión fue la japonesa, con recortes mínimos en comparación a otras regiones, y un doblaje que terminó convirtiéndose en una de las joyas más queridas de la animación japonesa en nuestra cultura. Hecho en México, en los estudios Intertrack, bajo la dirección de Jesús Barrero, quien también daba la voz a Saint Seiya. Este doblaje no solo respetó buena parte del guión original, sino que imprimió una emotividad épica y entrega que incluso los propios japoneses han llegado a reconocer como una adaptación que potenció la obra. Los actores de doblaje como Ricardo Mendoza haciendo de Chiru, René García como Yoga, Marcos Patiño como Iki y María Fernanda Morales como Sean entregaron interpretaciones tan memorables que muchas personas aún hoy recuerdan frases exactas con emoción en la voz. No era solo un doblaje, era una reinterpretación emocional que conectaba directamente con los sentimientos de miles de niños y adolescentes. Paradójicamente, esa transformación occidental, aunque le quitó parte de su crudeza, también permitió que Saint Seiya llegara más lejos. Gracias a ella, más niños pudieron conocer la historia, enamorarse de los personajes, aprender sobre constelaciones, lealtad, dolor, pérdida y esperanza. Si bien muchos puristas critican las alteraciones sufridas, no se puede negar que sin esa adaptación, la leyenda de los Caballeros del Zodiaco quizá no habría conquistado tantas almas en nuestro continente. Cuando hablamos de Saint Seiya, no podemos simplemente enumerar sagas como quien repasa capítulos de una serie cualquiera. Cada arco argumental en esta obra es un viaje simbólico, una travesía que mezcla filosofía, mitología, tragedia y redención. Todo comienza con la saga del Santuario, la más recordada y querida por la mayoría. Aquí no solo se nos presentan a los 12 templos y los imponentes caballeros dorados, se nos plantea una metáfora clara. Para llegar a la verdad, se debe atravesar el dolor, la duda y la traición. Seiya y sus compañeros no luchan solo contra enemigos físicos, sino contra el miedo, la manipulación y la falsa autoridad. Atenea, símbolo de sabiduría y justicia, está en peligro por una figura que usurpa su santidad. Esta saga es en el fondo un llamado a cuestionar las estructuras que oprimen y a despertar nuestra conciencia heroica. Luego llega la saga de Asgard, que aunque no está en el manga original, se convirtió en uno de los arcos más profundos del anime. Aquí el hielo y la melancolía del norte simbolizan una Europa mitológica, donde los sentimientos reprimidos y las tragedias familiares dominan. Los guerreros divinos de Asgard no son villanos, son mártires atrapados entre la lealtad y el dolor. Esta saga nos enfrenta con dilemas más humanos que cósmicos, donde la manipulación espiritual y la desesperanza de un mundo olvidado son más terribles que cualquier enemigo divino. Es un puente perfecto entre el santuario y la siguiente gran batalla. La saga de Poseidón nos lleva al fondo del océano, tanto literal como emocional. Es una historia de reencarnaciones, ciclos infinitos y lucha contra el olvido. Poseidón no solo quiere inundar la tierra, quiere purificarla a través del caos, como si la humanidad no mereciera segundas oportunidades. Cada pilar del océano Atlántico que los caballeros deben derribar representa una carga, una cadena, un obstáculo espiritual. Y Yoga, Chiru, Chon y Seiya se convierten en mártires otra vez, arriesgando sus cuerpos por una causa que para este punto ya va más allá de proteger a Saori. Luchan por proteger la esperanza. Pero si hablamos de épica y filosofía, ninguna se compara con la saga de Hades, una obra maestra del sufrimiento humano convertido en arte. Kurumada aquí se adentra en las sombras del alma. Hades, el dios de los muertos, representa no solo la muerte física, sino la tentación de rendirse, de perder el propósito. La lucha se traslada a un plano más metafísico. Los campos elíseos, el inframundo, la muralla del lamento, todo es simbólico. Incluso los antiguos caballeros dorados, que reviven bajo una ambigüedad moral, nos hacen preguntarnos, ¿qué es lo correcto? ¿Vale todo por la justicia? ¿La muerte lo purifica todo? La saga es un crescendo emocional, donde Seiya y sus hermanos literalmente caminan hacia el abismo, sabiendo que no hay garantía de regresar.
Estas sagas, más allá de su orden cronológico, forman una narrativa de transformación. No solo vemos a 5 adolescentes luchar por Atenea, vemos a 5 jóvenes convertirse en símbolos. Saint Seiya no se detiene en el espectáculo visual o en los combates. Cada historia es una alegoría del viaje del alma, de la lucha por el bien, incluso cuando todo parece estar perdido. Es una saga donde cada herida deja una lección, cada lágrima un símbolo, y cada sacrificio una estrella en el cielo del espectador. Cuando los Caballeros del Zodíaco comenzaron a brillar en la pantalla japonesa, su impacto fue inmediato. Pero más allá del anime, algo igual de poderoso comenzaba a forjarse en paralelo: el imperio del merchandising. A diferencia de otros productos culturales que solo aspiraban a entretener, Saint Seiya fue concebido con una visión integral, no solo como un manga, no solo como un anime, sino como una franquicia que podría acompañar a los fans en todos los aspectos de su vida cotidiana. Desde juguetes hasta ropa, revistas, álbumes de estampas y videojuegos. Bandai, uno de los titanes del juguete japonés, fue el socio clave en esta expansión comercial. Incluso antes del estreno del anime, ya se estaban diseñando figuras articuladas basadas en los personajes. Estas figuras, conocidas como las Saint Claude Series, se distinguían de cualquier otra línea de juguetes de la época por su complejidad. Venían con armaduras desmontables, que los niños podían colocar en los personajes o armar como tótems, imitando fielmente los de la serie. En Japón, estas figuras fueron un fenómeno, pero fue en Latinoamérica donde se convirtieron en un objeto de culto. Los álbumes con ilustraciones del anime, las camisetas con el Fénix o el Pegaso, las loncheras, las revistas, las maletas, los juegos de lógica basados en los caballeros, todo formaba parte de un ecosistema comercial que no dejaba fuera a ningún fanático. Saint Seiya no solo se veía, se vivía. La serie también fue pionera en el uso de videojuegos como parte de su expansión, desde el clásico de NES hasta entregas más modernas para PlayStation. Los títulos de Saint Seiya permitieron a los fans encarnar a sus héroes favoritos y vivir las batallas en el santuario, Asgard o el inframundo. Cada nuevo juego era también una nueva oleada de nostalgia y consumo. Ya en el siglo XXI, el merchandising de Saint Seiya vivió un nuevo auge, con las líneas Might Cloth y Might Cloth X, versiones de lujo para coleccionistas adultos. Estas figuras con detalles minuciosos y armaduras de metal demostraron que la franquicia no solo era cosa de niños, había evolucionado junto a su audiencia. El marketing también se adaptó a los tiempos. Con la llegada de las redes sociales, plataformas como YouTube o TikTok comenzaron a llenarse de contenido hecho por fans. Unboxings, teorías, comparaciones de figuras, rankings de sagas. Las marcas supieron aprovechar esa pasión. Hoy existen colecciones limitadas, reediciones, colaboraciones con marcas de ropa de lujo e incluso ediciones especiales de relojes y joyas inspiradas en los signos zodiacales de la serie. Casi 4 décadas después de su nacimiento, Saint Seiya sigue brillando con la intensidad de una constelación en el firmamento de la cultura pop. No es solo nostalgia lo que mantiene viva esta obra, es su peso simbólico, su aporte narrativo, su estética y su ética, lo que ha hecho que pueda trascender generaciones y fronteras. A lo largo del tiempo, los Caballeros del Zodíaco han sido mucho más que una serie de peleas espectaculares. El camino que abrió Saint Seiya es inmenso, su narrativa dividida en sagas, la progresión dramática de los protagonistas, el uso de armaduras que evolucionan, los poderes ligados a la voluntad y el cosmos interior. Todo eso sentó bases que hoy son pilares en muchos shonen contemporáneos. Series como Bleach, Naruto, One Piece y My Hero Academia no existirían en su forma actual sin la influencia directa o indirecta de Saint Seiya. Fue uno de los primeros fenómenos transcontinentales del anime, abriendo puertas para que luego llegaran Dragon Ball, Sailor Moon, Evangelion, Pokémon y muchos otros titanes de la animación nipona. En lo simbólico, dejó una herencia emocional, la idea de que con esfuerzo y determinación uno puede sobreponerse a todo, que la amistad es un combustible tan poderoso como cualquier poder cósmico, que incluso en medio de la oscuridad se puede encender una luz interior. El famoso "Levántate, Seiya", que tantas veces escuchamos en la serie, se convirtió en una consigna interna para quienes crecieron viéndola. Se volvió un mantra de resistencia, de fe en uno mismo, de esperanza. Hoy, aunque muchos nuevos animes dominen las pantallas, el cosmos sigue ardiendo. Las reediciones, los mangas derivados, los videojuegos, las películas, las figuras coleccionables y las nuevas adaptaciones demuestran que Saint Seiya sigue vivo. No como un recuerdo encerrado en los 80 o en los 90, sino como un mito que continúa inspirando. Es parte del ADN del anime moderno. Está ahí, en los trazos, en los guiones, en los combates, en el espíritu. Después del final del manga original, en 1990, la franquicia entró en un periodo de latencia. Aunque el anime continuó un poco más con la saga de Hades, los fans no sabían si alguna vez verían una continuación digna. Pero el nuevo milenio trajo consigo una oleada de intentos por revivir la leyenda.
En 2002 se estrenó la esperada saga de Hades, dividida en 3 partes: Santuario, Infierno y Elíseos. Aunque al principio el regreso fue celebrado con entusiasmo, las últimas 2 entregas generaron opiniones divididas. El estilo de animación cambió radicalmente, era más estático, más digital, y muchos sintieron que la emotividad se diluía. Aún así, para muchos fans representó un cierre necesario a la historia inconclusa del anime clásico. Después llegó el primer gran reboot, Saint Seiya The Lost Canvas, de 2009. Esta precuela, basada en un manga alternativo, cautivó al público por su calidad técnica, su trama oscura y sus personajes profundamente humanos. Sin embargo, y para sorpresa de todos, fue cancelada tras solo 2 temporadas, dejando una historia inconclusa que aún hoy muchos suplican por ver finalizada. A partir de ahí, la franquicia entró en un terreno experimental. Se lanzaron Saint Seiya Omega de 2012 con un nuevo grupo de caballeros liderados por Koga, el supuesto sucesor de Seiya. Aunque fue pensada para una nueva generación, los fans veteranos sintieron que traicionaba el espíritu original. El diseño de personajes tipo Choyo, el tono más infantil y la ruptura con la mitología clásica crearon un abismo entre las audiencias. No obstante, quizás el intento más polémico fue el remake en CGI de Netflix, Saint Seiya Knights of the Zodiac de 2019. El cambio radical de estilo visual, la alteración de personajes como el cambio de género de Sean, los diálogos genéricos y la sensación de ser un producto occidentalizado más que una reinvención japonesa alinearon a casi todos. Las críticas fueron duras y muchas veces despiadadas. Lo que debía ser una entrada triunfal en la nueva era terminó siendo un recordatorio de que algunas historias no se pueden forzar a moldes modernos sin perder su esencia. Aún así, no todo ha sido desacierto. Saint Seiya Soul of Gold de 2015 ofreció una miniserie centrada en los Caballeros Dorados, una apuesta que, aunque limitada en animación, fue bien recibida por el desarrollo de personajes queridos. Luego vino Saint Seiya Legend of Sanctuary de 2014, una película en CGI, con diseño espectacular, aunque algo alejada del canon narrativo. También mostró que la saga todavía tenía potencial técnico y visual. El punto más bajo llegó con el intento hollywoodense, Knights of the Zodiac The Beginning de 2023, una película live action que costó más de $60 millones, pero apenas recuperó una fracción de su inversión. La falta de promoción, un guión desordenado y la desconexión con el ADN del material original resultaron en un fracaso comercial y de crítica. Lo que pudo haber sido un puente hacia nuevas audiencias terminó siendo una sombra borrosa de lo que Saint Seiya representa. A veces la nostalgia no es solo una ventana al pasado, es también un espejo que refleja quiénes somos ahora. Saint Seiya para muchos no fue simplemente una serie de dibujos animados. Fue el primer contacto con el sacrificio heroico, con la idea de que el dolor puede ser superado si tienes un ideal, un lazo que proteger o un cosmos interior dispuesto a estallar. Fue el eco de una generación que aprendió sobre mitología griega antes que sobre historia universal, que diferenciaba constelaciones no por astronomía, sino por lealtad emocional. Cada saga, cada golpe final, acompañado por gritos como "Dame tu fuerza, Pegaso" o "Polvo de diamantes", quedó impreso no solo en las pantallas, sino en una parte muy íntima de nuestra identidad. Y aunque hoy el tiempo haya pasado y muchos de nosotros hayamos cambiado, algo permanece: la capacidad de emocionarnos al ver a Seiya levantarse una vez más, incluso cuando parece que todo está perdido. Saint Seiya fue único no por sus efectos, ni por la lógica de sus combates, sino porque le habló al alma, y en un mundo donde las narrativas se vuelven cada vez más fugaces, este legado nos recuerda que hay historias que no mueren, solo esperan el momento correcto para volver a arder. Por eso hoy, desde este rincón llamado Narratopia, queremos abrir un espacio para todos ustedes. ¿Qué significó Saint Seiya en tu vida? ¿Con cuál caballero te identificabas y por qué? ¿Qué momentos te marcaron más que cualquier otro anime? Este canal no solo cuenta historias, las revive junto a ti. Déjanos tus recuerdos, tus anécdotas, tus opiniones. Si este video encendió tu cosmos, apóyanos con un like, comparte con esa persona que gritaba "Dame tu fuerza, Pegaso", y suscríbete para seguir explorando las historias que nos formaron, porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, la leyenda nunca muere.